Bueno, pues arratsaldeon guztioi. En nombre de Cáritas Euskadi quiero daros la bienvenida a todos y a todas a este encuentro en el que vamos a presentar el informe FOESA para el desarrollo social, la exclusión y el desarrollo social en Euskadi, que es un complemento del 9º informe FOESA que se ha hecho a nivel estatal y que está específicamente hecho para nuestro territorio, para nuestra comunidad autónoma. Bueno, voy a empezar por presentarme. Primero, bueno, la mayoría me conocéis. Soy Maite, directora de Cáritas Diocesana de Vitoria, pero además en este momento, por turno, me toca ser presidenta de Cáritas Euskadi también. En la mesa yo me voy a bajar enseguida porque les vamos a dejar que nos cuenten los técnicos todo lo que ellos saben que tienen que contar. Los va a presentar más despacio Ana Sofi, pero bueno, están Ana Sofi, que es compañera de Cáritas Vizcaya, Tomás Ubric, que es compañero de Cáritas Española y de FOESA, y están María Silvestre y Manuel Zubero, que han colaborado con el informe que se ha hecho para aquí, para nuestra comunidad. Y bueno, pues espero que estéis atentos, que os sirva de mucha ilustración y de iluminación, y nada, que nos lo cuenten ellos, que es lo mejor. Vale, gracias. Listo, vale. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzeagaitik. Orain egingo duguna da apurka bide bat egin FOESA txostenak Euskadireko daukazan emaitzari garrantzitsuenetik, ez? Ikusiko dugu aspektu desberdinak garapena eta bazterkeriaren egoeraren ikuspuntutik Euskadin, itzalak badagoz, argiak badagoz, eta bebai saiatuko gara proposamenak egiten. Os decía que vamos a iniciar un camino por las principales conclusiones que arroja el informe FOESA Euskadi, informe sobre el desarrollo y la exclusión social en Euskadi, y que lo vamos a hacer abordando distintos aspectos y con una mirada pues multidimensional, integral, que es como mira el informe y este estudio la realidad de nuestra comunidad. Para ello nos acompaña Tomás Ubric, que ahora lo voy a presentar, y después queríamos también ampliar un poquito más la mirada. Sabéis que el informe territorial es una parte de un estudio, un trabajo más a nivel estatal, y que en ese trabajo se abordan cuestiones más macro, y hay distintos capítulos coordinados por distintas personas y equipos de la academia. Entonces, aquí tenemos a dos personas que han coordinado esos dos capítulos, y cada una de ellas nos va a hacer una presentación de las ideas claves. Beraz, aukera edukiko dugu ez bakarrik datuak eta datu kuantitatiboak maiganean jartzeko, baizik eta bebai goibegirada bat egiteko eta hausnarketa sakon bat egiteko gizarte honen eta egoeraren azpian dagozen zutabe batzuei, ez? Balorei, etorkizunari, non dagozen indarrak, non dagozen aukerak bebai aurrerantza egiteko, eta zen olako neurrian paradigma aldaketa baten aurrean edo inkruzijada horretan gaude. Bueno, vamos a pedir a Tomás Ubric que empiece este camino. Os presento. Tomás es sociólogo por la Universidad de Estrasburgo, miembro del equipo de estudios de Cáritas Española y del Comité Técnico de la Fundación FOESA, como antes ha dicho Maite. Tiene una amplia experiencia y trayectoria en investigación social aplicada en el tercer sector e incidencia política, análisis y seguimiento de políticas públicas, tanto a nivel nacional como europeo. Eta honako hauek dira Tomás Ubricen ikerketa ildoak: pobrezia, gizarte bazterkeria eta desberdintasuna, neurketa metodologikoak eta pobreziaren eta bazterketaren adierazleak, etxebizitza eta bizitegi bazterketa, familia eta haurrak eta osasun mentala. Beraz, berari emango dotzagu hitza, lehengoko pausuak emateko. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues un placer estar aquí. Yo soy mero portavoz de este informe. Ese informe es, como se ha comentado, el trabajo de muchas personas, muchas universidades.
más de 140 personas, investigadoras, investigadores de más de 50 universidades y centros de investigación han trabajado en el 9º informe FOESA, es decir, la Fundación FOESA, que ahora presentaré también, ¿no? Trabaja desde la colaboración con el mundo académico y también en consonancia con la acción de Cáritas, ¿no? Cáritas Española en 1965, es decir, estamos de celebración, ¿no? 60 aniversario, crea la Fundación FOESA porque necesita poner evidencias científicas a lo que está observando en la acción social de cada día, ¿no? En los fenómenos que se van descubriendo y para visibilizarlo, y por lo tanto para buscar la transformación de estos fenómenos tenemos que visibilizarlo y de la forma más rigurosa posible, ¿no? Pero esta fundación pues sola no puede hacer mucho y por eso desde los inicios colabora con el mundo universitario y en todo el Estado, y en concreto para el informe en Euskadi hemos trabajado con la Universidad del País Vasco en la elaboración, por ejemplo, del capítulo 8 sobre salud mental y salud en general, y el propio informe está hecho en colaboración con las personas del CSIS en Donosti. Os voy a hacer una breve introducción un poco de cómo hemos llegado hasta aquí. Creo que os da un poco una idea de la amplitud del trabajo y de digamos, de lo importante y de la rigurosidad de los resultados, ¿no? Muchas veces cuando subrayamos dificultades o ponemos el dedo sobre lo que no está funcionando tan bien, ¿no? Hay gente que se pueden presentar y cuestionar, ¿no? El trabajo, con lo cual para nosotros es importante que tengamos este respaldo académico y esa rigurosidad que nos ofrece las ciencias sociales, ¿no? Este informe se basa principalmente en fuentes oficiales. Creo que se repasa la mayor parte de todo lo que la estadística, tanto desde el País Vasco como a nivel estatal, se ofrece para trabajar las condiciones de vida de la sociedad española y la sociedad de Euskadi, y también una fuente propia, que es la encuesta sobre integración y necesidades sociales que realizamos en FOESA desde el año 2007 para recoger mucha información que nos dé cuenta de las condiciones de vida de la sociedad y poder medir la exclusión social, ¿no? ¿Quién se encuentra en integración social? ¿Quién estaría sufriendo rasgos de exclusión social? Bueno, para ello en el conjunto del Estado hemos realizado cerca de 12.300 encuestas a hogares, que nos da información de más de 30.000 personas, y en Euskadi 600 hogares, 1.500 personas, y esto nos permite estadísticamente tener una fuerza suficiente para dar cuenta de lo que ocurre también en Euskadi. Es una tradición, tanto el informe FOESA, que es una tradición de 6 décadas, como ahora los informes a nivel territorial, es fundamental, ¿no? Estos macro diagnósticos que hacemos desde FOESA y los llevamos para dar cuenta de las transformaciones que vive la sociedad española, y desde los años 2000, con algunos intentos previos, vemos evidente que hay que hacer un esfuerzo mayor para dar cuenta también de lo que pasa al nivel de cada una de las comunidades autónomas. En 2025 son 22 informes, aparte de las comunidades autónomas, son también las 2 ciudades autónomas y algunos territorios concretos donde también tenemos datos específicos para acercarnos a la realidad de las personas, ¿no? Nuestro enfoque, como decía, se basa en la acción social de Cáritas, ¿no? De la intervención, y por lo tanto ya hace mucho, ya antes de realizar esta encuesta, teníamos claro que hay problemas en una parte de la población, hay pobreza económica, pero no solo hay problema económico en una familia que lo pasa mal, ¿no? que tiene ciertos rasgos de vulnerabilidad. De hecho, con esa medición nos damos cuenta de que 2 de cada 10 personas que se encuentran en situación de exclusión social, ahora explicaré exactamente lo que entendemos por ello, no es pobre en términos de ingresos monetarios, tiene ingresos suficientes. No está en la pobreza, sin embargo,
consideramos y medimos que está en una situación de exclusión. Porque la exclusión es un fenómeno multidimensional, ¿no? Pesa el tema de no tener ingresos suficientes, por supuesto, determina muchísimas otras cosas. Buena parte de la vida está basada en tener o no tener ingresos suficientes. Pero también está el acceso a derechos, ¿no? Está el derecho al empleo, está el derecho a la vivienda, está cómo podemos o no mantener o tener una salud suficiente y acceder a todo lo que nos permite esa salud. Pero también está la educación, las relaciones sociales, participar como ciudadano en la sociedad, está votar, pero también está poder participar como uno más en la sociedad, ¿no? Y todas esas cuestiones pues explican que algunas personas se encuentren dentro o fuera, ¿no? De alguna manera. Nos encontramos, o las personas en exclusión son las que acumulan dificultades. Lo he dicho, pueden ser de tipo económico, la falta de dinero, pero no solo. Como veis, estas dimensiones que acabo de desgranar son las que pueden ir haciendo que una persona esté excluida del centro de la sociedad. El centro de la sociedad, ahí esta espiral que veis a la izquierda, en el centro está la integración plena, son todas las personas y es la mayor parte de la sociedad española, de la sociedad vasca, no acumula ningún tipo de dificultad, ¿no? O al menos ninguna dificultad que le haga alejarse de una plena participación de la sociedad. Pero a medida que vamos acumulando dificultades en esas dimensiones que mencioné, nos vamos alejando, ¿no? Y la espiral empieza a girar y nos va expulsando cada vez más rápido, cada vez más lejos, hacia los márgenes y hacia situaciones de exclusión severa. Si nos mantenemos en esta situación mucho tiempo, si los problemas que nos afectan son más graves y son más numerosos, nos vamos a ser expulsados todavía más a los márgenes. Pues bien, ahora solo tres ideas sobre el marco estatal del informe del 9º informe FOESA, ¿no? Hay algunas cuestiones, algunos vectores de transformación en España que también afectan a la sociedad vasca, por supuesto, que explican también buena parte de los resultados que vamos a ver a continuación. Lo primero es la inmigración, ¿no? Hemos pasado de ser una sociedad emisora de personas migrantes a ser un destino migratorio, sin lugar a duda, ¿no? Esto ha redibujado al final la demografía de nuestra sociedad y ha impulsado el crecimiento de la población, pero también ha llevado a nuevos desafíos, ¿no? Dentro del ámbito laboral y dificultades de acceso a derechos. Otro elemento es la participación femenina, ¿no? La incorporación masiva en los últimos 30 años de las mujeres al mercado laboral, que esto ha tenido pues, como efectos en la estructura familiar y también en el reparto, ¿no? Los desafíos que se presentan en el reparto de los cuidados o en un acceso desigual al empleo, como lo veremos a continuación, ¿no? Y por último, el proceso de la explosión de la digitalización, esta revolución de la tecnología que nos está desafiando también al nivel de... Cada vez somos más informados, más conectados, pero también más aislados muchas veces, ¿no? Esa autonomía que nos puede aportar esa digitalización también nos presenta desafíos para quien no puede, quien no tenga esas competencias o quien todavía no ha conseguido adaptarse a esos cambios, ¿no? Por lo tanto, nuestro modelo social está influido por 4 grandes factores que veremos. Una crisis demográfica que se debe a la llegada de muchas personas de fuera de España, pero no solo, sino también a una baja natalidad, ¿no? que viene provocada de una fecundidad frustrada para muchas mujeres, para muchas parejas que que desearía tener un número de hijos, pero por sus condiciones de vida o por las perspectivas sociales que tienen, no la ven frustrada, ¿no? La precariedad laboral, que se ha convertido en una nueva normalidad para cada vez más personas, la vivienda como una inversión que se aleja cada vez más de un derecho y de un bien social, y el hecho de que nuestro modelo productivo, nuestro modelo de desarrollo es claramente ecológicamente insostenible.
Pues bien, hablamos efectivamente de un proceso de fragmentación social en nuestro país y en la sociedad vasca, ¿no? Hay muchos datos macroeconómicos, datos de empleo que están mejorando, lo vemos cada día, tal vez lo vemos demasiado, ¿no? Ponemos el foco en lo que está funcionando, que está bien, y además nos tenemos que felicitar de lo que está funcionando, ¿no? Hay datos que mejoran, hay datos en verde, pero es importante, y con esa imagen intentamos recogerlo, que no mejora y no llega a todas las personas por igual, ¿no? Según dónde nos situamos, el origen que tenemos, el género, la edad o dónde vivimos y del origen familiar del que venimos, no vamos a recibir de la misma manera el resultado, ¿no? de este crecimiento o de esta mejora macroeconómica. Sí, es verdad. Voy a dar varias buenas noticias y matices, ¿vale? Porque este informe tampoco pretende solo poner en el foco donde no funciona, sino también destacar lo que está funcionando, por mostrar también que a veces es una cuestión de voluntad política poder revertir situaciones o mejorar la vida de ciertos colectivos, ¿no? En cuanto a desigualdad, la desigualdad en el conjunto del país es una de las tasas más altas de la Unión Europea, ¿no? Y se mantiene así por muchísimos años, ¿no? A pesar del crecimiento económico, la desigualdad no está subiendo, no está bajando de lo suficiente. Donde sí baja la desigualdad es cuando se redistribuye la riqueza de mejor manera. Esto es el caso del País Vasco, que ha mejorado la desigualdad de ingresos. Claramente es menor, pero ahí ya hay un matiz, ¿no? Esta desigualdad viene bajando en los últimos años, pero todavía es más alta que la que teníamos antes de la crisis financiera. A pesar de las mejoras, de la recuperación, las diferentes fases de recuperación, no hemos podido cerrar la brecha que se ha generado entonces, ¿no? Y esto se explica por otros elementos como la vivienda, el empleo o la salud, ¿no? En este gráfico intentaré no presentar demasiados datos, sobre todo ideas, ¿vale? Se presentan tres momentos, tres fechas. 2018, que es un momento bastante similar al actual, de recuperación económica. 2021, que es la crisis de la COVID, un momento muy atípico. Y claramente en 2024 mejoramos los datos que salieron en 2021. Pero lamentablemente no estamos mejorando y no recuperamos en todos los aspectos los datos que estaban en 2018, ¿no? De nuevo, esa brecha que no conseguimos cerrar, ¿no? Hay datos positivos, de nuevo, la exclusión social, que son los segmentos más oscuros abajo de la columna de 2024, ha bajado en comparación con 2018, 2021, está en el torno al 12%. Pero bueno, lo primero que sí, las cifras relativas bajan, pero seguimos hablando de 259.000 personas con rasgo de exclusión social, 84 en su forma más severa, más grave. Pero algo que nos preocupa especialmente es que a pesar de que hay cosas que van bien, ¿no? Quien está en la integración plena, quien no tiene problemas, se ha reducido fuertemente, ¿no? Eran casi el 60% en 2018, estamos hablando de un poco más de la mitad, un 53,5%. Y esas personas han ido a parar en el segmento siguiente, ¿no? Esa integración precaria. Es decir, estamos dentro, estamos integrados, lo hemos nombrado así, pero en una especie de cuerda floja, ¿no? Que no llega en nuevos golpes, que igual estas personas o necesitan de acciones desde ya, o esas personas pueden caer, ¿no? Bueno, ahí se recoge un poco la diversidad de esas personas, ¿no? Son 259.000 personas. Ahí estamos hablando de niños, estamos personas aisladas, personas que sufren violencia, personas que trabajan de forma precaria, que no cuentan con apoyos. Hay una diversidad de situaciones. En el centro hay la pobreza, pero no solo. Y hay una idea que queremos, en la que queremos insistir con este informe y que responde un poco a cómo hay un mito, ¿no? Luego creo que se va
a retomar esa idea desde otras perspectivas. De que ayudamos a las personas, ¿no?, que lo están pasando mal, pero esto genera cierta pasividad en ellas, ¿no? Ya no buscan soluciones por sí solas o ya con eso ya nos conformamos cuando recibimos una ayuda. Desde Cáritas teníamos claro que esto no es así, ¿no? Las personas que acompañamos, de hecho, más de la mitad están trabajando, con lo cual ya nos rompe ese mito, ¿no? Pero necesitamos de nuevo evidencias científicas y datos. En 2021 empezamos a medirlo, era un 68%, hoy en día el 77% de hogares en exclusión severa, los que peor están muy activados, desarrollan formación, itinerarios de inclusión con servicios sociales o con entidades sociales, o están trabajando, ¿no? Sin embargo, hay cosas en el sistema que fallan, no ellas, sino el sistema, como la escasez de recursos, unos servicios no siempre adaptados a sus necesidades y la falta de acompañamiento, ¿no? A veces para saber exactamente a dónde puedo llamar, ¿no? Pues uno de los motores claramente es el empleo, de nuevo. Es verdad que ha aumentado, ¿no? Un 7%. El paro ha bajado, está en un 8%, es un dato muy positivo, el paro de larga duración también, ¿no? Pero miramos otros indicadores que es importante, es decir, que no negamos que hay cosas que van bien y es positivo, pero ya los salarios no han aumentado tanto como el coste de la vida en Euskadi, y uno de los elementos, lo veremos a continuación, es claramente la vivienda, ¿no? Cómo está pesando, ¿no? Pero también hay bolsas de precariedad dentro del empleo que se genera que no desaparece, ¿no? Personas que trabajan de forma intermitente, que entran en el mercado laboral de forma intermitente, momentos de desempleo, momentos de trabajo, que no tienen las jornadas que desearían, no trabajan todas las horas que ellos estarían dispuestos a hacer. A veces son mujeres, mayormente mujeres, que por los cuidados y una falta de reparto equitativo de estas tareas no pueden acceder a una jornada completa, pero también son personas que simplemente pues, no se les ofrece. Hay muchos jóvenes ahí también y bolsas que no desaparecen de empleo irregular también. Hay una nueva normalidad de cierta precariedad laboral. La vivienda claramente es el gran cuello de botella, ¿no? Uno de los motores principales de la desigualdad. Los precios han aumentado de forma muy acusada, un 20% en la compra, un 16% en alquiler. En alquiler viven las personas más vulnerables en general, ¿no? Debería ser una opción para cualquiera, pero al final son las personas que menos tienen que viven de alquiler, ¿no? La pobreza monetaria está en torno al 9% en Euskadi, ¿no? Cuando una persona vive de alquiler, la incidencia de la pobreza aumenta hasta el 30%, ¿no? Y muchas personas, cuando el día 2-3 de mes han pagado la vivienda, han pagado los suministros, caen en la pobreza severa, ¿no? En una situación que no les permite pues, responder a otras necesidades básicas. En ese sentido, hablamos de que la vivienda es un derecho fake, es un derecho que como tal no está respondiendo a los derechos de muchas personas. Bueno, otra manera de manifestarlo son estos números, ¿no? Pero sobre todo las realidades que compone, ¿no? Cada vez más personas viven en viviendas inadecuadas, porque las condiciones de habitabilidad no son las adecuadas, porque no pueden calentar la casa de forma adecuada, muchas veces porque los ingresos no dan o porque pagar el alquiler ya supone tanto que eligen otras opciones que no son tan adecuadas, ¿no? Hablo de elección, pero es una imposición, ¿no? También muchas personas en situación de inseguridad por falta de contrato legal, porque no lo consiguen, porque muchas personas que acompañamos además no tienen una situación administrativa regularizada y no les permite esta situación, pero también es por motivos económicos no poder pagar la vivienda y tener la amenaza de perderla, ¿no?
Bueno, lo mencionaba, ¿no? Si la desigualdad de ingreso ha mejorado, eso significa que también los niveles de pobreza económica han mejorado, ¿no? De nuevo, una buena noticia, ¿no? Han bajado en los últimos años y esto es, sin lugar a duda, un resultado. Bueno, habrá una parte que tiene que ver con este crecimiento económico que hemos mencionado, hay una parte que sí que se revierte en la población, por supuesto, pero también viene por la fortaleza del sistema de garantía de ingresos que tenemos en Euskadi, ¿no? Es el sistema que mayor cobertura y mejor cobertura está dando en el conjunto de las comunidades autónomas, y esto es un logro que hay que reconocer y subrayar, ¿no? Aún así hay todavía espacios donde la información debería llegar mejor. Personas en situación de pobreza severa, que son las que más lo necesitarían, todavía no alcanzan y no cubren sus necesidades, y tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Hay datos, si bien es verdad que la pobreza real está disminuyendo, hay dos elementos que suponen un matiz, ¿no? Lo primero es la percepción de la pobreza, esta percepción que tiene la población sobre su situación, ¿no? La realidad de los datos nos dicen que hay menos pobreza, pero hay muchas más personas que se consideran más bien pobres, o incluso personas que se consideran pobres o muy pobres. Más allá de los datos, en los últimos años, 2-3 años, ha aumentado las personas que se consideran más pobres de lo que son, ¿no? Esto tiene que ver claramente con esa precariedad que se ha agrandando en el conjunto de la sociedad por una vivienda que nos parece un bien o un derecho cada vez más difícil de alcanzar, y todo eso genera inseguridad, ¿no?, vital en las personas. Por otra parte, hay algunos indicadores preocupantes, como este 22% que no puede afrontar gastos imprevistos. De nuevo, conecta con esa percepción de inseguridad en nuestra vida, o quien no puede mantener la vivienda a temperatura adecuada. Otro elemento, otro motor, ¿no?, otro elemento que hace multiplicar la exclusión social es el de la salud, ¿no?, tanto física como mental. Las personas en exclusión social tienen una peor percepción de su salud física y mental, tienen un estado peor, y el hecho de tener problemas de salud, lógicamente, también nos puede llevar a situaciones de exclusión social. Y esto más, sobre todo, cuando los ingresos no son lo suficiente para acceder a ciertos tratamientos, a ciertas necesidades sociosanitarias o algunas medicinas, ¿no?, que no están en la cartera de servicio público, ¿no? Y en personas en exclusión social, pues la incidencia de estas personas es todavía mayor, ¿no? Pero hay otro dato preocupante, y aún más por la tendencia, porque se agrava desde 2018, son personas, el 13% de los hogares, que declara pasar o haber pasado hambre en los últimos 10 años, ¿no?, incluso en las personas en integración precaria. Un elemento que a nivel de datos, pero que no siempre nos tiene que afectar tanto los datos, sino las ideas, ¿no?, es como la salud mental. ¿Quién siente que la salud mental es mala o más bien muy mala? Está también aumentando, ¿no? Y tiene mucho que ver también con esa precariedad laboral, ¿no?, esa inseguridad vital. O uno alimenta el otro, ¿no?, en el sentido que queramos, pero es una realidad. Esto se viene también alimentando y tal vez retroalimentando con la cuestión de las relaciones sociales. Aparte de esta encuesta, también se ha realizado un trabajo más con entrevistas en profundidad con personas en exclusión social, para determinar cuáles son los hitos, ¿no?, que en su vida les ha podido empujar un poco más rápido o más lejos en una situación de vulnerabilidad. Y hay un elemento que se plantea con mucha fuerza y que determina a veces las oportunidades que tenemos, ¿no?, para acceder a un empleo, para tener relaciones, para tener oportunidades de
incluso de vivienda, en otros ámbitos de la vida, ¿no? Y esos son los vínculos y las relaciones sociales, ¿no? Son vínculos que se han debilitado no en el conjunto de la sociedad, que ahí han mejorado sensiblemente, pero precisamente en las personas que más lo necesitan es donde se ha debilitado más esa red de apoyo, ¿no? Donde quien decía en el año 2018 que prestaba una ayuda a cambio de nada o para una ayuda mutua, ha bajado de forma muy importante, muy acusada desde el 2008, ¿no? Esto es claramente una señal de que este escudo comunitario, la familia, los vecinos, los amigos, que muchas veces son los que nos sostienen cuando nos golpea alguna crisis personal, ¿no? Se está debilitando y precisamente en quien más lo necesita. Esto de la exclusión social, el riesgo de estar en esta situación, no afecta a la sociedad en el conjunto de la misma manera. Lo veíamos con el dibujo del pollo, ¿no? Hay elementos que claramente hacen que este riesgo se multiplique, se triplique o incluso más, ¿no? Uno de ellos, y esto a pesar de ciertos esfuerzos notables en políticas de infancia, pero son recientes y esos son problemas estructurales que vienen de lejos, la infancia es uno de los grandes, digamos, perdedores de esta situación, ¿no? Triplican la situación de exclusión social de las personas mayores. Y esto se tiene que ver mucho con lo que sostiene a muchas personas mayores, ¿no? Un sistema de pensiones sólido, sostenido en el tiempo y cómo a lo largo de una vida uno ha podido pues, estabilizar su vida a través de la vivienda y a través de otros elementos. No significa que todas las personas mayores estén bien y estén integradas, pero hay un diferencial muy importante, una brecha generacional, ¿no? Y esto también se ve en los jóvenes, de nuevo por la inestabilidad laboral, por el tema de la vivienda que les impide generar, emanciparse y crear con facilidad un proyecto vital. Esos son dos elementos, pero también está el origen de las personas, la nacionalidad que tenemos, ¿no? Más del 40% de las personas extranjeras también sufren rasgo de exclusión social, ¿no? Eso multiplica por 5 la tasa que se encuentra en población autóctona, ¿no? El acceso a derechos, la posibilidad de participar, ¿no? Como ciudadano de primera en la sociedad, tener acceso a todos los derechos, ¿no? Muchas personas que por no tener papeles no tienen un contrato de vivienda, no pueden empadronarse y por lo tanto tampoco pueden acceder a otros derechos. Esto les hace mucho más vulnerable frente a estos procesos de exclusión. Y por último, lo hemos mencionado, hogares encabezados por mujeres. Esto es un dato preocupante, pero además es un dato más alto que la media estatal. Lo remarco aquí porque es de los pocos que superan la media estatal. La desigualdad de género cuando la persona que sustenta con sus ingresos el hogar es una mujer, ¿no? Un 15% frente al 10% de cuando este hogar está sustentado por un hombre. De nuevo lo he dicho, la sobrecarga de la crianza, de los cuidados, está explicando, por ejemplo, una inserción laboral más precaria, ¿no? Bueno, muy pocas ideas para terminar, porque luego María nos va a profundizar en esas ideas, ¿no? Comentaba de estos factores, ¿no? Que explican el modelo y la crisis de este modelo y por qué es importante también caminar hacia un nuevo modelo, ¿no? Que respete primero los recursos del planeta. Estamos quemando los recursos de la misma manera que estamos agotando a muchas personas, ¿no? Estas que viven en la precariedad, que no saben precisamente cuál va a ser de su futuro y tenemos que caminar, ¿no? En esa transición energética, en esa transición de un modelo más sostenible, pero que no deje a nadie atrás de nuevo, ¿no? Esa búsqueda, por ejemplo, de transición energética deja a muchas personas a veces, por ejemplo, comprarse, un ejemplo muy tonto, ¿no? Comprarse una nevera de eficiencia A++,
es una muy buena idea, pero no los podemos permitir todos, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, pero creo que ilustra un poco otras cuestiones, ¿no? Decimos que es importante reconectar, ¿no? Hemos hablado de los vínculos y de las relaciones sociales, ¿no? Tenemos que reconectar para romper esa idea de que desde lo individual, desde el sálvense quien pueda, desde el que tiene más puede salvarse, tenemos que reconectarnos y pensar esto en términos de vínculos. De nuevo, estos vínculos, estas relaciones pueden compensar, amortiguar muchos golpes de la vida y al revés, cuando no están, hundirnos un poco más, ¿no? En una situación. Es realmente central, ¿no? Y de nuevo, el mito de la meritocracia. Tenemos que esforzarnos, ¿no? Y hemos visto que las personas que peor lo están pasando se esfuerzan y mucho. Pero el peso del origen social, del origen familiar, de la mochila que llevamos, de lo que nuestros padres han podido ofrecernos o del entorno, el barrio donde hemos vivido, va a explicar mucho más que lo que nosotros podamos hacer. Y esto no quita, evidentemente, que nos esforcemos, ¿no? Hay un punto, y debería no llegar al final, ¿no? Porque está ahí sin aire, no estoy seguro, que dentro, en medio de este desasosiego, ¿no? Frente a estos datos, hay datos y hay información, desde Cáritas lo tenemos claro, ¿no? Que nos tiene que dar esperanza, ¿no? Las personas no están insatisfechas con esta situación, hay capacidades de resistencia, hay personas que se movilizan. A pesar de cierto debilitamiento, hay todavía, y hay redes comunitarias, hay personas que actúan cada día y que quieren realmente transformar esta realidad, ¿no? Negándose a que nos coma esta situación. Y ya dejo la palabra. Vale, es que ricasco, Tomás. Un aplauso, ¿no?